Hola, un gusto saludarlos nuevamente desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Bienvenidos a la temporada 2026 del AmCham Cast, el podcast de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Este 2026 ha sido especialmente desafiante para el tejido empresarial del país, que es, entre otras cosas, el principal generador de empleo formal en Colombia y, por consiguiente, fuente de recursos que van directamente a los bolsillos de los colombianos. Y digo especialmente desafiante porque en este tiempo que ha pasado del año 2026, ya muchas empresas han venido ajustándose a la nueva realidad económica, entre ellas el salario mínimo, que representa, como todos sabemos, uno de los factores fundamentales dentro de la canasta de costos de las empresas. Se ha hablado mucho del salario mínimo que aumentó cerca del 23%, que beneficia cerca de 2,5 millones de colombianos, pero de alguna manera hemos dejado de lado el análisis del impacto del salario mínimo integral y que en línea con el salario mínimo también tuvo un aumento cercano al 23%, con el correspondiente impacto para las empresas que tienen esta remuneración para su talento y su recurso humano. Ese es justamente el tema de hoy, el análisis que queremos hacer alrededor de este tema, y es el impacto de las empresas que tienen el salario mínimo integral dentro de su forma de remunerar a los trabajadores y tratar de dar algunas luces a las empresas para que puedan navegar en este escenario. Y para esto quiero darle la bienvenida a Valeria Martínez. Ella es Senior de Servicios Legales de KPMG Colombia. Valeria, cordial saludo y gracias por acompañarnos a este AmChamcast. Hola Javier, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero comenzar expresando mis más sinceros agradecimientos a la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham por abrirme este espacio y por su amable invitación. Para mí es un honor poder compartir este momento con ustedes y pues aportar a esta conversación tan valiosa. Valeria, el gusto es para nosotros. Quiero contarles a quienes nos ven y nos oyen que Valeria es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Tiene más de 4 años de experiencia asesorando a clientes nacionales y extranjeros en diversos temas relacionados con el derecho laboral individual, seguridad social, auditorías en materia de cumplimiento laboral, entre otros temas. Y pues entremos en materia, Valeria. Primero, para dar contexto a quienes nos escuchen y nos ven, expliquemos qué es un salario mínimo integral, cuántas personas lo devengan en Colombia y qué perfil de colaboradores tienen quienes devengan este salario mínimo integral. Bueno, perfecto. Entonces, para comenzar, es clave aclarar qué es exactamente un salario integral. Esta modalidad, pues inicialmente está regulada por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Esto en qué consiste? Consiste en un pago mensual en donde, digamos, las personas, sus trabajadores reciben un salario ordinario y un factor prestacional del 30%, que este factor prestacional anticipa pagos como primas, cesantías, intereses, recargos nocturnos, horas extras. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no incluye el pago relacionado con las vacaciones, lo que implica que pues deben pagarse y liquidarse aparte. Pero básicamente eso es lo que es un salario integral. Ahora bien, ¿qué tipo de cargos o qué tipo de profesionales suele estar dirigido este tipo de remuneración? Cargos directivos, estratégicos o especializados que tengan una alta responsabilidad. Digamos que podemos medir que es un porcentaje pequeño de trabajadores que realmente reciben esta remuneración y que están caracterizados pues por tener altos ingresos y roles ejecutivos que son pues bastante altos. Si bien en Colombia no tenemos un dato oficial que precise cuántas personas reciben un salario integral, sí podemos estimar que, digamos, es un mercado muy reducido dentro del mercado laboral y que según datos del DANE, alrededor de 2,4 millones de trabajadores devengaron de enero a octubre del 2025 un salario mínimo. Entonces, digamos, a pesar de que no tenemos cifras oficiales por parte del DANE, sí podemos decir que es un sector muy pequeño y muy reducido dentro del mercado laboral quien recibe este tipo de remuneración. Bien, como vemos entonces, es un peso muy importante dentro de las empresas, dado que es una suma de salarios mínimos los que reciben estas personas que son de cargos directivos, gerenciales, personas de alta confianza en las empresas. Y justamente KPMG ha hecho un análisis sobre el impacto que tiene este aumento en las empresas. Y por lo que leí, Valeria, dentro del análisis que han hecho ustedes, se está viendo que muchas empresas a raíz de este gran aumento están teniendo la tendencia a devolverse a la manera de remuneración anterior para estos trabajadores. ¿Esto qué implicaciones tiene para las empresas y también para los trabajadores? Sí, claro que sí. Digamos que esta tendencia, como lo mencionas, Javier, fue resaltada por nosotros en nuestros análisis jurídicos y económicos, porque ¿qué ocurre?
Cuando digamos que el salario mínimo ha sido establecido por parte del gobierno, lo que se ha visto es que existe una tendencia a que hay un incremento superior al IPC durante pues varios años. ¿Esto qué implica? Esto implica un crecimiento acelerado del salario integral, cuyo valor pues se actualizaría de manera automática cada año. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el salario integral sube más rápido de lo que las empresas pueden realmente sostener, pues muchas optan por migrar a un nuevo esquema como lo es el salario ordinario. ¿Esto qué les permite? Pues les permite manejar los costos laborales como lo son las prestaciones, los recargos, las compensaciones de manera diferenciada y con un poco mayor de flexibilidad. Entonces, ¿qué implicaciones realmente tendríamos para las empresas? Las empresas hoy en día, digamos que tendrían una mayor flexibilidad y pues tendrían una reducción en el impacto automático de los aumentos del salario mínimo integral. Entonces, ¿esto qué les permite? Pues al migrar a un salario ordinario, las empresas pues podrían proyectar aumentos diferenciados de acuerdo a los cargos, evitar incrementos desproporcionados en personal con ingresos muy altos y aparte de eso, pues reducir la presión que existe dentro de las compañías respecto a esos presupuestos anuales. Eso por parte, digamos, de las empresas. Ahora, ¿qué implicaciones tendríamos para los trabajadores? Tenemos una mayor trazabilidad salarial, es decir, el trabajador hoy en día podría, digamos, tener un poco más de control en cuanto a la forma de remuneración, en cuanto a sus primas, cesantías, interés a las cesantías e incluso a trabajo suplementario. Eso sí, pues digamos, podríamos ver que puede tener un impacto en lo relacionado a sus impuestos y asimismo como a su flujo de caja. Entonces, eso es un punto que tenemos que tener en cuenta al momento de migrar a esta nueva modalidad de remuneración de salario integral a un salario ordinario. Cuando hablamos de remuneración del salario mínimo integral, hablamos de trabajadores formales, es decir, personas que están haciendo sus aportes al sistema de salud y pensión y al mismo tiempo pagan impuestos por esa remuneración que están recibiendo. Al haber un aumento del 23% en ese salario mínimo integral, ¿esto qué representa entonces en términos de impuestos para quienes devengan ese salario mínimo integral? Bueno, en efecto, entonces digamos que no solamente se ve impactado el salario mínimo integral, sino también se ven impactados aquellos salarios integrales que superan la base del salario mínimo integral, ya que hay un efecto inmediato en materia tributaria. ¿Por qué? Porque al subir el ingreso bruto, el trabajador empieza a avanzar más rápido dentro de la tabla progresiva del impuesto a la renta. ¿Eso qué significa? Que una persona que antes estaba, por ejemplo, en una tarifa marginal del 33%, puede pasar fácilmente a la del 35% simplemente porque su ingreso creció. Ahora bien, refiriéndonos a los salarios mínimos integrales, mientras el salario sube un 23.7%, la VT solo aumenta la inflación, el porcentaje de inflación. Es decir, la base sube mucho, pero las deducciones suben muy poco. Eso hace que el impuesto avance mucho más rápido. En la práctica, ¿esto qué significa? Que muchos trabajadores pueden llegar más rápido al tope de rentas exentas y cuando eso pasa, aumenta la retención en la fuente. En términos simples, el ingreso crece, pero también crece la retención y esto impacta el flujo de caja mensual del trabajador. Cada caso es distinto, sin duda, pero la lógica básicamente que es la misma. Si el salario integral sube fuerte, pues las deducciones no crecen al mismo ritmo, lo que implica pues que la carga tributaria aumenta. Es decir, es como una ilusión que me aumenta el 23% del salario, pero en la misma proporción, inclusive un poquito más, puede aumentar, dependiendo de cada caso, como dices, los impuestos de los trabajadores al final del año. Claro, así es, así es. Bien, hay otro tema con el tema del salario mínimo y es el limbo jurídico en el que estamos actualmente. Como todos saben, el salario mínimo y el decreto que fijó el salario mínimo del 23% fue demandado ante el Consejo de Estado, que ya en una primera decisión determinó suspender ese decreto inicial que fue expedido en diciembre. Pero fue ratificado ese aumento por parte del gobierno, siguiendo, digamos, de alguna manera ellos las indicaciones que tuvieron de parte del Consejo de Estado. Pero, pues, obviamente, estas decisiones de suspender el decreto, pero reiterarlo, generan siempre un limbo en las empresas, un factor de incertidumbre en las empresas. Desde el punto de vista de ustedes como asesores empresariales, ¿qué deben hacer las empresas para tener en cuenta el momento en que se dé un fallo definitivo alrededor de este tema? Bueno, pues inicialmente, ¿qué tenemos hoy en día? Pues que tras la suspensión provisional del decreto 1469 del 2025, pues sí, en efecto, digamos que el país en general entró en un momento de incertidumbre, pues verificando qué iba a pasar y cuál realmente iba a ser
ese decreto transitorio que pues iba a determinar el salario mínimo mientras efectivamente el proceso judicial llevaba a una decisión definitiva. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos hoy en día que el gobierno nacional efectivamente mantuvo, digamos, el porcentaje de incremento del salario mínimo al 23,7%. Entonces, ¿eso qué implica para el día de hoy para las compañías? Básicamente que continuamos con 1.750.905 pesos para todos los pagos, es decir, liquidaciones, aportes a seguridad social y prestaciones sociales. Por lo tanto, pues no debemos hacer ningún cambio en, digamos, en la liquidación de nuestra nómina. Nuestra nómina mantiene su operación con normalidad. Por lo tanto, pues tampoco podemos hacer deducciones ni reducciones salariales. Nuestros aportes a seguridad social continúan exactamente igual. Entonces, aquí lo único que nosotros como compañía le recomendamos a nuestros clientes y a nuestros aliados es básicamente monitorear en qué va a continuar el fallo final del Consejo de Estado, ya que pues el decreto que tenemos hoy en día es temporal. Entonces, pues más adelante podría ordenarse un nuevo ajuste que pues ya implique una decisión definitiva de qué va a pasar con el salario mínimo. Entonces, por el momento, continuar común y corriente, seguir manteniendo los pagos aplicando el 23% que teníamos inicialmente a partir del 1 de enero del 2026 y esperar cuál va a ser la decisión final que pues finalmente el Consejo de Estado pues mantenga. Muy bien, y en esa medida, pues desde KPMG y desde AmCham Colombia vamos a estar siguiendo muy de cerca este tema para poder informar a las empresas oportunamente cuál fue la decisión final de parte de la justicia y cuál es el camino que deberán seguir las empresas en términos de este salario mínimo integral y el impacto que ha tenido en las empresas. Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y explicarnos y darnos luces alrededor de este tema tan interesante. No, a ti, Javier, muchísimas gracias por esta oportunidad y pues nuevamente a AmSham por digamos, permitirnos hacer parte de este impacto y esta conversación tan importante que pues es como el salario mínimo y en nuestra economía. Muchísimas gracias. Gracias, Valeria, y a todos quienes nos escuchen y nos ven. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos en una próxima edición del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Hasta la próxima.